Mi nombre es Federico Anaya Gallardo, soy abogado, politólogo y parece que siempre me ando metiendo en temas escabrosos. México sufrió un problema de desapariciones de corte político, que es el tipo clásico de desaparición, en la Guerra Sucia, en donde el Estado mexicano autoritario destrozó a las guerrillas que trataron de oponérsele. Ese es un primer fenómeno. Y tenemos algo así, si mal no me acuerdo, 2.500 desapariciones de esa época. Y eso es un fenómeno. Pero después llegó otro fenómeno durante la guerra contra el narco que organizó el gobierno panista de Calderón. Y en ese momento empezamos a tener una gran cantidad de desapariciones. Físicamente es el mismo fenómeno, una persona que es abducida, que es desaparecida, raptada, secuestrada por el crimen organizado. Y hubo una gran crisis de desaparecidos y las organizaciones de familiares y buscadores exigieron que eso también se tipificara. Entonces tenemos este segundo grupo de desapariciones entre el año 2007 y el año 2015, más o menos. Pero cuando empezamos a discutir legalmente esto, que es en el sexenio de Peña Nieto, el consejero jurídico de la presidencia de Peña, de una manera verdaderamente diabólica, dijo, ok, entonces tenemos la desaparición por el Estado, que es política, la desaparición por el crimen organizado, que la vamos a tipificar, pero también hay muchas personas que luego se pierden, que es un universo gigantesco que, por cierto, puede ocultar situaciones tremendamente complicadas, como por ejemplo trata de personas, pornografía infantil, explotación de menores. Son cosas graves. Pero también hay una inmensa cantidad de niños y adolescentes que se van, luego son encontrados, etc. Ojo, no hay que minimizarlo, puede haber cosas muy peligrosas ahí. Pero lo diabólico es incluirlos como un bloque, como una especie de tercer tipo de desaparición. Y luego, una buena idea convertida en trampa diabólica es, vamos a tener un registro nacional donde 32 comisiones de búsqueda en cada estado, más una nacional. 32 fiscalías en cada estado, más la General de la República. Y también las organizaciones de buscadores tienen derecho a abrir el registro e incluir personas. Entonces tú tienes por lo menos 64 actores que están abriendo registros. Ahora, esos registros jamás se van a acabar. El registro, una de sus virtudes, es que nunca baja el número. Ahora, ¿qué es lo que está ocurriendo en la vida diaria hoy? Que más o menos 6 de cada 10 personas que quedan inscritas en el registro son encontradas. De quienes son encontrados, 9 de cada 10 se les encuentra con vida. Estamos en el tercer universo, o en el tercer grupo que te mencionaba. Pero el problema más grave que seguimos teniendo ahorita es la desaparición por causa del crimen organizado. Ahora, cuando le preguntas a las 64 autoridades responsables de esta ley qué se está haciendo, tenemos una cifra horrible donde de un total de más o menos 120, 130 desapariciones forzadas de los primeros dos tipos, nada más tenemos 3.000 carpetas de investigación. Y ahí hay algo mal. Ahora, ¿qué está fallando? Está fallando la autoridad investigadora. Ahora, ¿por qué está fallando? Por todo lo que sabemos que están mal las fiscalías. Pero me regreso a la trampa del diablo Castillejos. Si tú haces un sistema de búsqueda de desaparecidos donde hay 64 autoridades responsables, la apuesta es que no funcione, ¿verdad? Y entonces lo que tienes es un instrumento que nos está avisando todo el tiempo que aumenta el número de desaparecidos total, donde nadie lee las cifras completas y donde, ojo, todavía tenemos por ahí, si mal no me acuerdo, era algo así entre 35 y 40 mil registros incompletos, donde no había manera de hacer nada. Ahora, ahí cometimos de pronto un error legislativo último, porque una interpretación de las últimas reformas es que si el registro es incompleto ya no tengo que buscar a nadie. Bueno, eso es perverso y no hay que hacerlo. Pero ve el tamaño del problema. De 130.000, 140.000 desapariciones de los primeros dos tipos, ¿solo tienes 3.000 carpetas de investigación? Bueno, esa es la realidad y esa es nuestra ley. Y luego
tú tienes un comité de Naciones Unidas que nos evalúa. Si nos ubicamos en el año 2010 hasta 2015 y estamos del lado de las familias de los desaparecidos, de las desaparecidas, tiene mucho sentido de que crees un tipo penal de desaparición a manos de delincuencia organizada. Es algo más grave que el secuestro. O podría ser una especie de secuestro, pero eso déjaselo a los teóricos del derecho en las facultades de derecho. El problema es que la mecánica del delito puede ser muy compleja. Entonces, tú puedes tener una situación donde se perdió el control territorial por las policías y de repente una familia se encontró en disputa con una pequeña mafia o una gran mafia. O cosas peores, acabamos de enterarnos que Camino Rojo, una minera, filial de una canadiense en Mazapil, volteaba al otro lado mientras el crimen organizado estaba persiguiendo a los sindicalistas. Ahora, ¿por qué lo sabemos? Porque el sindicato minero, el grande, que todo el mundo dice que es corporativo, pero es bastante rojo, se fue al panel del TEMEC y demostró lo que acabo de decir. Y ahora tenemos una recomendación del panel del TEMEC diciendo tienes que permitir la libertad sindical. Ojo, en ese contexto también puede haber desaparecidos. Un minero o alguien de la familia del minero. Pero son múltiples delitos y eso es una cosa que creo que es importante recordar. Hay muchos delitos ligados a la desaparición de personas. Compáralo con la muerte violenta de mujeres. Ahí la sociedad lo tiene más fácil. Y podemos tomar una decisión como la que hemos tomado ya en la Ciudad de México, y ahora se propone que sea a nivel nacional, donde cualquier muerte de mujer debe investigarse primero como si fuera feminicidio. Y luego vas quitando a los casos que no son feminicidio. Pero empiezas protegiendo a la mujer al máximo, ¿verdad? Bueno, pero ahí es nada más un delito. Si lo comparas con lo que estamos hablando, las desapariciones, donde hay multiplicidad de delitos, es bien complicado. Ahora, ¿es una crisis grave? Sí. Probablemente tenemos cada mes alrededor de 500 personas que desaparecen. Ojo, en un país en que nuestras 64 fiscalías nada más tienen 3,000 carpetas de investigación. Y ojo, el año pasado ya dijimos, siempre tiene que abrirse carpeta de investigación. No están cumpliendo. En esas circunstancias, el Comité de Naciones Unidas para Desapariciones Forzadas, que originalmente nació para las del primer tipo, que son el Estado persigue a sus enemigos políticos, voltea a ver la realidad de México y dice, esto es un horror, manifiesto mi preocupación. Bueno, pero ahí importa que sepamos cómo está organizado el comité. Naciones Unidas es un club de estados, y los estados, como decía Hobbes, el inglés, son leviatanes, es decir, son monstruos. Nos protegen y nos dan paz, pero también nos quitan derechos y nos reprimen cuando se enojan. Pueden ser ogros filantrópicos como era el PRI, pero en principio los estados son ogros. Esa es una cosa buena que recordar. Ahora, Naciones Unidas es el club de los ogros. Hay como 200 ogros, se juntan todos. Y como hay muchos débiles y uno solo poderosísimo, parece que Naciones Unidas es muy democrática, ¿verdad? Bueno, pero no, son estados. Entonces, Naciones Unidas sabe que es un club de estados y por lo tanto abre espacios para que las sociedades civiles de esos estados tengan chance de hablar, de denunciar, de defender derechos. Esos son los comités de Naciones Unidas. Entonces, en el comité hay un panel de 10 expertos, ojo, nombrados por los estados que votan y propuestos por los estados. Entonces uno dice, pues qué tramposos son los estados, ¿verdad? Pues sí, no van a soltar la nominación. Hoy en día, si mal no me acuerdo, el presidente del comité es un experto nominado por Ecuador. Por el Ecuador del gobierno de derechas que conocemos. Cuando revisas un currículum, pues la verdad es que parece bastante de derechas el compañero. Y tiene por ahí un artículo donde propone que el pueblo venezolano podría legalmente levantarse en armas en contra de un gobierno que no le da de comer. O sea, ya con eso te da una idea de quién es este experto. ¿Por qué lo nominó a Ecuador? Pues por eso. ¿Por qué lo aceptaron los otros estados? Probablemente por lo mismo.
pero son 10, y entonces tú tienes ahí un representante de Brasil, tienes un representante burkinés de Burkina Faso que fue nombrado por el gobierno de izquierdas revolucionario de Burkina Faso. Entonces, está equilibrado. Pero, más importante, ¿con qué materiales trabaja este comité? Con lo que le manda la sociedad civil de cada uno de los estados. Y ahí yo estuve en esa banda. Las ONGs, las organizaciones de la sociedad civil, tomamos casos de la realidad, dolorosísimos, y buscamos cualquier medio para llegar a Naciones Unidas y hacemos un gran escándalo por la injusticia. Bueno, eso es lo que han hecho toda la vida las organizaciones, y qué bueno que lo hagan. Entonces llegaron al comité y correctamente usaron el comité para litigarlo, y lo litigaron muy bien. Santiago Corcuera, que es un experto en derechos humanos de larga tradición del mundo ibero, él no es jesuita, pero es mundo jesuita, ha estado todo el tiempo ahí, fue miembro del comité, luego fue miembro de un grupo de desapariciones forzadas en Naciones Unidas, es un verdadero experto. Y él acompaña a las organizaciones. Bueno, hasta ahí vamos bien, ¿verdad? Los estados en este ambiente del comité son una especie de víctima de su propia organización. Pero para eso es el comité, para que las sociedades los critiquen. Bueno, nuestra sociedad civil ha sido muy activista, ha logrado eso, por eso hay como 80 recomendaciones del comité a México de acciones urgentes de casos concretos, porque ha habido buen litigio. Pero entonces, cuando me preguntan, ¿el informe del comité es riguroso? Sí, con el material que recibe. Y qué bueno que sea riguroso. Pero ¿es tendencioso? Pues sí, también es tendencioso, porque el material que recibió lo recibe de parte de las víctimas que están tremendamente enojadas, con razón, por las desapariciones. Ahora, ya que sabemos de dónde viene el comité, la pregunta es, ¿qué pasó cuando llegó aquí, verdad? Bueno, inmediatamente tú vas a ver en la prensa mexicana cómo gente como Jacobo Dayan de pronto empieza a hablar de otra cosa, al parecer, aprovechando que está de moda una película de Nuremberg, y entonces empieza a hablar de los crímenes de lesa humanidad. Y nos empieza a decir cómo los nazis destruyeron al pueblo judío y a los homosexuales y a los gitanos, lo cual es horrible. Y tenemos que luchar en contra de eso. Y luego inmediatamente nos dice, y entonces el informe de Naciones Unidas sobre desaparecidos está hablando que México está cometiendo crímenes de lesa humanidad. Bueno, ojo, no hago chiquito el dolor de las desapariciones y las familias que están buscando, pero me parece que hay un pequeño elemento de exageración en el argumento de Dayan. Y se puede ver. Yo recomiendo a quienes nos oigan que vayan a Televisa y que oigan lo que Dayan o Corcuera dijeron en Es la Hora de Opinar. Y van a ver cómo ellos explican lo que acabo de decir, pero aparte dan el siguiente paso y este pequeño elemento de exageración termina dominando todo el asunto. Por cierto, con un argumento de abogado muy bueno, pero que es en el fondo una falsedad, como todo lo que los abogados decimos. O sea, es un argumento para ganar el caso. El argumento es, el Estado es una sola entidad jurídica. Por lo tanto, el Estado mexicano, que ahorita está gobernado por Claudia Sheinbaum, es responsable de todos y cada uno de cualquiera de los desaparecidos que ocurrieron desde el principio de la existencia del Estado mexicano, lo cual es cierto jurídicamente, pero es una trampa jurídica. Porque si ven ustedes la prensa, parecería que el gobierno de Claudia Sheinbaum Pardo está desapareciendo a las personas exactamente igual que hace 50 o 70 años. Y eso no se vale. Entonces hay que leer completo todo. ¿Qué es el número grandote? Que ahorita, bueno, hace semana y media estábamos en 394.600 personas que están en el Registro Nacional de Personas Desaparecidas y No Localizadas. Y atención, si tú ingresas en ese registro nacional, jamás saldrás. Lo que puede cambiar es tu estatus. Encontrado. Y otra vez, 6 de cada 10 personas que ingresan en el registro son encontrados. 9 de cada 10 encontrados con vida. Ojo, quienes son encontrados sin vida, ahí tenemos mínimo homicidio. Y si son mujeres, tenemos que investigar por feminicidio. Pero vamos a las cifras y la cosa empieza a ser muchísimo más complicada.
Ojo, la sociedad civil militante y la oposición de derechas, que dice Claudia Sheinbaum ha desaparecido 400,000, lo que es falso, también de pronto dice, el problema es que no están investigando nada. Y ahí tenemos un problema. El problema es la ley de desaparecidos, que tiene 32 fiscalías más la federal involucradas. Y ahí yo quisiera plantear un problema. ¿Podemos nacionalizar la atención? ¿Simplificarlo a un solo delito como el feminicidio? Incluso las cifras de la crisis son más o menos iguales. Cada mes tenemos 500 personas que entrarían en la clasificación de desaparición y 500 mujeres que han perdido la vida. Y ahí voy a decir una cosa tremenda, pero si la audiencia va y revisa los debates que llevaron a la nueva ley de la Fiscalía General de la República en 2018-19, van a encontrar que la ley todavía hoy previene que la fiscala o el fiscal tienen que presentar un plan de investigación criminal. Yo no era experto en eso, pero le pregunté a las ONGs, ¿y esto qué es? Y me dijeron, bueno, es que lo cierto es que en un momento dado, la autoridad investigadora no puede investigarlo todo, entonces tiene que decir cuáles son las prioridades. Otra persona que también sabe del asunto, Ana Laura Magaloni, una magnífica abogada, que aparte ha acompañado, por ejemplo, a la Fiscalía de la Ciudad de México en sus momentos de reorganización, también dice lo mismo. Tú no puedes investigarlo todo, entonces tienes que poner prioridades. La iniciativa Sheinbaum de nacionalicemos el delito de feminicidio va en ese sentido. Ahora, ¿no deberíamos hacer lo mismo? ¿No deberíamos entrarle a las desapariciones igual? Y ahí el problema es el que tú dijiste, que aquí hay una multitud de delitos. Sí, con el feminicidio ha sido un enredo convencer a las fiscalías de los estados de hacer las cosas bien. Entonces la pregunta es, ¿qué perspectivas de triunfo burocrático, logístico tenemos con los delitos relacionados con la desaparición? Uno diría que menos. Y aquí la pregunta es, ¿en qué vamos a invertir como sociedad para la mejora de las investigaciones? Ya mi argumento está sugiriendo una solución y estoy seguro que compañeras y compañeros que están en la lucha por encontrar a los desaparecidos y las desaparecidas van a decir, Federico, te falta corazón, ¿cómo es posible que digas eso? Pero estoy seguro que las compañeras que están defendiendo mujeres víctimas de feminicidio van a decir, pues sí, tenemos que hacerlo. Estas son las cosas que deberíamos estar discutiendo con los datos enfrente. Y no alegando que Claudia Sheinbaum es como Hermann Göring y los crímenes de lesa humanidad. Ahora, cuando digo que hay trampas diabólicas, tenemos que acordarnos que el diablo es un arcángel, es bello e inteligente. Y por eso Castillejos realmente construyó una trampa perfecta. Porque todo mundo queríamos que hubiera una ley que incluyera todos los tipos de desaparición. El único problema es que cuando todos aplaudimos el nacimiento de esa nueva ley, lo que hicimos en cada día que hacíamos el aplauso era reunir todos los tipos de desaparición en el mismo lugar. No, lo que tenemos que hacer ahora es volverlos a separar. Ojo, Carla Quintana, en mi opinión, no hizo bien su trabajo y escribió varios artículos en Rompevientos sobre eso hace como 2 años. Pero la razón por la que, en mi opinión, no hizo bien su trabajo es porque tenía todos los datos, todo esto que estamos discutiendo, ella los conocía y aparte los dijo en público. Y el 30 de abril, no me acuerdo bien de cuál año, dio una entrevista maravillosa, muy bonita, en Rompeviento, explicando que había muchos niños menores de edad desaparecidos y niñas. Y dio los datos de cómo está ya funcionando el registro. Y ella explica con toda claridad que lo que tienes ahí es el fenómeno de los adolescentes que se salen de casa, o también ahí hay un grupo de gente que está siendo víctima de trata. Y ella lo dijo completito. Pero yo me quedé pensando de pronto, ¿y por qué esta nota de entrevista se hizo el 30 de abril? Porque eran niños. Y el problema es que nos hizo a todos pensar que los niños y adolescentes estaban siendo desaparecidos por el Estado. Y cuando empezó la confusión, al debatir lo que ella estaba diciendo, ella no aclaró, o no lo terminó de aclarar bien. Entonces, suena que es
arrancarte el corazón y solamente decirlo con la cabeza fría, pero como dices, tienes que separar las cosas y ver cómo atiendes cada asunto. En el 66% de personas que son encontradas, vamos a encontrar a potenciales víctimas que sobrevivieron a trata, pornografía infantil, etc. Bueno, eso también hay que decirle a las fiscalías que tienen que hacer su trabajo. Pero otra vez, prioridades. Hay fiscalías que están en la calle de la amargura, esquina con la desesperación. ¿Y qué prioridades vamos a poner? Bueno, por cierto, la única solución para que nadie se enoje pasado mañana es que lo discutamos en público. Aquí lo que a mí me preocupa es que esta reacción, que uno diría, bueno, podría haber sido más tranquila, y como decía Calimán, hay que tener serenidad y paciencia, ¿verdad? Entonces no había que responder con esa enjundia. Pero hay un dato en lo que una semana antes del informe de la ONU nos había dicho la presidenta. De las 130,000, 140,000 desapariciones, que sí son desapariciones, incluidos los que no tenemos datos suficientes, solamente hay 3,000 carpetas de investigación en todo el país. Ahí hay un agujero del tamaño del mundo. Y capaz de que la enjundia de la respuesta a la ONU tiene que ver porque la ONU sí tocó un punto fuerte. Hay una palabra mágica, jurídica, que por cierto nos inventamos los abogados latinoamericanos cuando luchábamos, por ejemplo, contra el Estado colombiano, que mataba a sus opositores políticos a través de paramilitares y luego decía que no eran el Estado. Bueno, esta palabra se llama aquiescencia. Entonces, si se violan derechos humanos, con tu complicidad, voltear a otro lado, no te quisiste dar cuenta, no hiciste nada para perseguirlos, bueno, eso es aquiescencia. No es exactamente complicidad, es una cosa más sutil. Entonces también tú, Estado, estás violando los derechos humanos. Bueno, ¿cuál es el problema? Con 3,000 carpetas de investigación hay una omisión evidente, ¿verdad? Y ahí es donde las organizaciones que están litigando correctamente en el comité, y el comité dicen, a ver, cuidado, si hay tan poca investigación y lo peor, tan poco castigo, después, esto es carpetas de investigación, estamos mucho peor en términos de juicios abiertos y sentencias logradas. Entonces, lo que yo veo así en conjunto es una omisión sistemática. Ahora, de nuevo, tú puedes saltar de ahí a decir que el gobierno federal está cometiendo. No, y el mismo comité lo dice, creo que es el párrafo 117 del informe. No hay evidencia de que el gobierno federal esté haciendo eso. Pero al mismo tiempo en otros párrafos dice que la omisión es sistemática. Acabas de decir una cosa importante, omisión deliberada. Y el mismo comité en algunos de los párrafos del informe se empieza a enredar con un problema, porque uno de los elementos de la sistematicidad es que la persona, el agente concreto que está cometiendo un acto de desaparición, una desaparición concreta, tiene que tener una idea de que hay un plan general y que su acto es parte de ese plan general. Eso no me queda claro en el caso de la delincuencia organizada, que uno lo dice de broma, pero lo terrible y peligroso es que es verdad. La delincuencia organizada, en una de esas, es la cosa menos organizada que hay. O sea, es caótica. Ahí lo que sí tienes es la omisión del Estado, como una gran evidencia, pero no porque sea deliberada, sino simplemente porque son incapaces. Y eso es un problemón, porque la pregunta es cómo construyes capacidades institucionales de inmediato. Y por eso, antes saqué yo la comparación. Es mucho más sencillo poner como prioridad la defensa de las mujeres con un delito llamado feminicidio, que aparte tiene la virtud de ser homicidio donde la mujer es víctima por su condición de mujer. Y entonces, regla general que le pueden poner a las 32 fiscalías de los estados es cualquier muerte de mujer la tienes que abrir carpeta de investigación, que eso sí, abrimos casi siempre carpeta de investigación por la muerte. Bien, segundo, si es mujer, por feminicidio. Eso es muy sencillo. En cambio, la complejidad de la desaparición, con los múltiples delitos que se pueden utilizar, le estás pidiendo a fiscalías incapaces algo que no van a poder hacer. Y ahí detrás de lo que acabo de decir está la sombra del diablo Castillejos. Cuando él propuso este sistema, él sabía que eran incapaces las fiscalías. Entonces era una trampa. Es más, si quieres,
terminar la teoría de la conspiración, piensa mal y acertarás. Cuando se aprueba esta ley, que es 17, es ya muy evidente que la indignación popular era tan grande que el gobierno neoliberal del PAN y el PRI iba a caer. Es una trampa preparada porque la transformación que empezó en 18 no iba a poder cambiar las fiscalías. Es más, nadie, el gobernador de MC de Nuevo León lleva casi 6 años tratando de poner un fiscal más o menos decente, ojo, y habría que ver si él quiere eso. Pero en una de esas ni siquiera podían nombrar fiscal. Entonces, es una trampa, y no hacernos cargo de que la ley es una trampa, por todas las virtudes que tenga, tiene muchas perversiones. Eso también habríamos de habérselo explicado al Comité de la ONU. Y fíjate, ahí también, no solamente no hay que enojarse ni perder la paciencia. Creo que lo que acabo de decir tampoco es ciencia nuclear, ¿verdad? Podríamos haberle contestado al Comité de la ONU tranquilos, diciendo, ¿ya te fijaste con qué cosa estoy trabajando yo? Y probablemente, que ese es el gran consenso, si lo que le va a pedir el Comité de Naciones Unidas, Asamblea General, es que por favor manden ayuda técnica, suena que está bien, ¿verdad? O sea, ¿por qué diríamos que no? Pero, otra vez, cuidémonos de la politización a la mala. Corcuera y Dayan, en Es la hora de opinar de Televisa, sugirieron, en medio del debate, que aparte de la asistencia técnica, teníamos que traer fiscales de Naciones Unidas que tomen las investigaciones para acusar. Pero eso sí es una raya que ningún Estado, ni siquiera el más democrático, liberal, podría aceptar. Entonces, tengamos cuidado, pongamos atención a todo. Buenas tardes, noches o mañanas, soy Federico Anaya y estamos en 4TV. Vean estas transmisiones, valen la pena, hay mucho que analizar en serio y en profundidad.